Bueno, muy buenos días, Ricardo. Muy buenos días. Bienvenido. Vamos a darle un momentico a mi compañera Angélica María Ortiz. Tuvo un inconveniente de tipo personal, pero vamos a arrancar con nuestra entrevista. Agradeciéndote en nombre de la Pontificia Universidad Javeriana este espacio y tu participación para el proyecto de investigación, cuyo nombre lleva el título de la gestión directiva y su liderazgo en la formación del sujeto político para mejorar la convivencia en la comunidad educativa del Colegio Acacia II. Bienvenido, Ricardo. Te vamos a ceder el micrófono para que, por favor, hagas una presentación a nivel profesional de tu experiencia y nos cuentes un poquito quién eres. Mucho gusto, mi nombre es Ricardo Pérez Guzmán. Yo soy licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Distrital, magíster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Cario Cuervo, con un diplomado en Pedagogía Conceptual, y docente de Educación Básica Secundaria desde el año 92. Tuve la oportunidad de trabajar en investigación y docencia universitaria desde el año 91 en universidades como la Distrital, Universidad Central, Universidad Javeriana, en la que estuve trabajando en unos PFPD para docentes de la Secretaría de Educación del Distrito. También trabajé con la Universidad Nacional, docente de la Universidad Libre también, de la Universidad del Rosario, y durante 5 años fui docente auxiliar de la maestría del Instituto Cario Cuervo. En la Secretaría de Educación soy directivo docente desde el concurso del año 2010 hasta la fecha. Son 14 años en la coordinación. Y acá en nuestra institución educativa. Y los 14 en el Colegio Acacia. Y los 14 bienvenidos, ¿es cierto, Ricardo? Bueno, me alegro. Ricardo, entonces yo te voy a explicar un poquito cómo va a ser la dinámica. Como ya escuchaste el título de la investigación del proyecto, vamos a abordar 4 categorías: gestión directiva, liderazgo, sujeto político y convivencia. Entonces, en cada una de esas categorías va a haber una serie de preguntas. Entonces, si quieres, podemos cerrar un poquito la cámara para que nuestro audio fluya de manera correcta. Entonces, vamos a arrancar mientras se une mi compañera con la gestión directiva. La primera pregunta tiene que ver entonces con cómo se entiende o cómo entiende el direccionamiento estratégico de la gestión directiva en la institución educativa. Pues fundamentalmente el cambio que se ha dado en educación es entender la educación como un proceso complejo que involucra muchos actores, muchas instancias, por lo que es necesario tener estrategias para implementar cada uno de los procesos. Entonces, la dirección, la parte directiva del colegio está basada en la planificación, planeación de momentos, retroalimentación de objetivos, de metas cumplidas, y pues cada día es parte de ese ejercicio que se ha planeado. Si no, pues sería muy difícil trazar unas metas y después mirar unos resultados. Sí, Creo es que indispensable. eso tiene que ver con la propuesta que se hizo siempre de la planeación estratégica. Sí. Y aquí pues es muy compleja, pero creo que el resultado se ve cuando se planea desde antes, se planifica lo que se va a hacer, se trazan unas rutas y se le da vida a unos procesos. Ajá, muy bien. Sí, Ricardo, tienes toda la razón, porque creo que es la cabeza la que mueve todo y direcciona, justamente como su nombre lo indica, todo desde el ámbito educativo en sus 4 gestiones. Vamos a continuar con la segunda pregunta. ¿Cómo está organizada en la institución educativa la división de funciones y responsabilidades en el equipo directivo? Bueno, el colegio se mantiene, digamos, con una claridad muy importante en su funcionamiento,
porque se atiende a los documentos que ha emanado el Ministerio de Educación. Es decir, aquí funciona el consejo directivo como cabeza mayor, la rectoría como un ente que gestiona, y hacia abajo pues está el consejo académico, que es fundamental, y los demás comités, comité de convivencia, que no forma parte del gobierno escolar, pero que está ahí. El rector se apoya mucho en lo que el rector o rectora llaman equipo directivo o equipo de gestión, en el que estamos los coordinadores. Digamos que las políticas trazadas desde nivel central se escalan, pero llegan, y desde la rectoría, en la reunión de equipo directivo, esas políticas se dinamizan con la propuesta que ya tiene el colegio, y el aporte que hacemos los coordinadores, que estamos cerca de los docentes, de los niños y de los padres, es muy importante para retroalimentar las políticas, los planes, las propuestas que llegan al colegio y que el colegio de alguna manera implementa de acuerdo pues a las necesidades. Ahora nosotros como, digamos, parte de ese ensamble, pues escuchamos a los jefes de campo, a los líderes de ciclo, a los docentes, porque no es una dirección vertical, sino que es una dirección que tiene que ver mucho con el escuchar al otro y generar participación. Pero pues ya va a llegar un momento en el que de todos los elementos que hay, a veces los directivos tomamos en cuenta los que se adaptan mejor, y de ahí salen las decisiones. Las decisiones, sí, muy bien. Es importante la escucha y el trabajo pues compartido, sí, claro, de equipo. Gracias, Ricardo. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cuáles considera usted que son las principales fortalezas y luego las debilidades del equipo directivo en la institución? Entonces, si quieres, puedes empezar por las fortalezas. Pues yo creo que la fortaleza grande está en que se respeta el aporte que cada uno hace. Hay un esquema de trabajo, nosotros nos reunimos, nos escuchamos, todas las decisiones que salen vienen, como te digo, retroalimentadas por lo que hacen los campos, lo que hacen los ciclos, lo que hace orientación, en fin, lo que se escucha de los padres, también de los estudiantes. Ellos a veces envían peticiones o algún elemento que ayuda. Y en el equipo, mirando siempre que esté de acuerdo con la política del colegio, con el manual de convivencia, pues se asumen las salidas, y eso nos vuelve fuertes porque somos coherentes en todo lo que se hace, porque desde un horario, desde algún tipo de protocolo, pues todo lo tenemos claro y funciona. Entonces, ha sido bien importante que nos respetemos, que seamos coherentes en el proceso de trabajo. Este último año, por ejemplo, tuvimos cambio de rector, se fue la rectora, el rector llegó, se demoró en llegar, luego llega definitivamente, y él tomó una decisión muy importante, se retira, y entonces quedamos otro mes sin rector, pero gran parte del colegio no lo notó, porque los coordinadores estábamos ahí, y los coordinadores estábamos manteniendo lo que siempre se ha venido trabajando. También importante que pues contamos con 5 coordinadores, 2 en la mañana y 3 en la tarde, perdón, 3 en la tarde, 3 en la mañana, solo que una de las compañeras de la mañana asumió la CDB en interjornada, porque pues obviamente son muchos los procesos que hay que manejar, y si el número de coordinadores se reduce, pues muchas cosas van a pasar directo al docente, y del docente a los entes superiores. También hemos cambiado, llevo 14 años acá, y con la única coordinadora que hemos compartido los 14 años es con Claudia Becerra. Aunque yo estuve 6 años en gestión, no era mucho trabajo cercano con ella, y ella estuvo otros 6 años en gestión,
pero somos los dos los que llevamos 14 años. Los demás, el que más tiempo lleva es Julio, que lleva unos 6 años en el colegio. Luego está Sonia, que llegó antes de pandemia. Sí. Y ahora Paola, pero todos se integran y el equipo igual funciona de acuerdo con las directrices que se han dado. ¿Cuál sería como la debilidad del equipo directivo y en general de la parte directiva? Pues yo la veo no solo con nosotros, sino con todos los demás, y es que el rango, el rol de coordinador es un rol muy difuso. Hasta hace algunos años nos decíamos que éramos el fusible del colegio, porque por nosotros pasaba todo, pero cuando algo fallaba, pues se cambia el fusible. O sea, el que siempre salía era el coordinador, porque el coordinador no toma decisiones, no somos jefes de personal, no manejamos gastos, no somos quienes sancionamos. Entonces tenemos una cantidad de funciones que a la hora de ver estamos representando a otras entidades o llevando, precisamente coordinando, llevando de un lugar a otro. Por ejemplo, hacemos bien un proceso de convivencia, pero si el consejo directivo no sanciona o no termina el proceso, parece que no se ha hecho nada. Llevamos a cabo bien un proceso académico, pero si no se hace en aula, o el equipo que tiene que llevar a cabo lo académico no lo cumple, pues parece que no se hubiera hecho nada. Entonces, a veces la gestión de nosotros termina dependiendo mucho de otros. Y por eso, pues se le ve como muy frustrado a veces el trabajo. Sobre todo que sobre ustedes recae como la responsabilidad del canal entre el directivo docente y las demás. Claro, porque al menos los rectores de nosotros hablan, nos comentan, dialogan y llegamos a acuerdos. Hay rectores que simplemente delegan en los coordinadores todo. Y por eso te digo, cuando las cosas funcionan no pasa nada. Pero cuando sí, y cuando fallan, pues el coordinador es el que lleva la culpa del estudiante que se fue, del profesor que armó problema, del padre que no se fue satisfecho, del niño que perdió. Pero cuando las cosas funcionan, tú no vas a escuchar nunca en la finalización de año que felicitaciones a los coordinadores. No, aquí se felicita a los profesores, a los niños y al rector o rectora. El coordinador no. Entonces la función de nosotros es bien interesante, pero ya la sabemos, o sea, nosotros la conocemos, pero esa es la gran debilidad que tenemos, que no hay como un espacio donde realmente, por ejemplo, las funciones, tú preguntabas lo de las funciones, nosotros en este colegio hicimos una revisión de las funciones de coordinador, porque hay coordinador de convivencia, coordinador académico, nosotros no, nosotros trabajamos con coordinador integral por ciclo. Y entonces pero fue a partir de este año, ¿no es cierto? No, nosotros somos coordinadores por ciclo desde el año 2012, después de la implementación de los ciclos. Sí. Entonces Gina tenía ciclo 5, Claudia tenía ciclo 4, ciclo 1, y nosotros estamos hacia ahora. Yo manejo ciclo 2 y ciclo 3, Sonia ciclo 4 y 5, y Claudia ciclo 1. Y manejamos lo académico y lo convivencial. También tuvimos funciones para un coordinador de gestión, pero esas funciones pueden ser todas. Realmente en la ley hay un documento muy interesante porque dice funciones del coordinador y me parece que la frase que termina es las que el rector le asigna. O sea, el rector, y lo han hecho, puede exagerar en las funciones que le da al coordinador. Claro. Pero obviamente también nosotros a veces le decimos a las personas, yo no respondo por... El docente no asiste al colegio, por ejemplo, y hay una sanción laboral para el docente. No pasa por coordinación, porque no somos jefes de lo laboral. El estudiante no entrega los trabajos académicos, no cumple, pierde el año, tampoco es por coordinación, porque ahí pasa directamente a otra entidad que sería el consejo académico, que es el que define. Sí, claro. Entonces, si bien nos llenan de funciones, a veces también las responsabilidades no son tan claras. Por ejemplo, la evaluación de docentes. Hay rectores que quieren que el coordinador evalúe, pero la ley es muy clara. El único que evalúa docentes es el rector. Si yo evalúo docentes, extralimito funciones. Entonces, ahí es yo sé que Sindodic y otros estamentos han estado muy enfáticos en lograr con el gobierno que esos decretos 1850 y 1860
se revisen y se aclaren bien las funciones del directivo docente coordinador, porque las del rector ya están, sí, claro. Ordenador de gasto, ni siquiera el jefe de personal, porque nosotros tenemos en Secretaría de Educación dos oficinas, una se llama Talento Humano y la otra es la oficina de personal, que tiene otro nombre, pero son dos realmente las que nos manejan como jefes, pero el rector sí tiene funciones de sanción y de decisión sobre lo que es lo laboral, los coordinadores no. Por eso cuando damos un permiso, el rector lo puede negar, porque el permiso de nosotros es más bien como decir, sé que va a estar o sé que no va a estar, pero como tal nosotros no damos permiso. Y la última debilidad, precisamente es cuando en el equipo directivo se toman unas decisiones y el coordinador hace otra cosa, porque el colegio se desbarata. Parece que no fuera cierto, pero sí. Tomamos la decisión de algo y el día que esa actividad se va a realizar, un coordinador decide olvidar o el horario o los acuerdos, entonces unos profesores hacen una cosa, los otros hacen otra. Es bien importante que entre nosotros no haya ruptura y que las decisiones se respeten y se lleven a cabo, pues, digamos, yo salgo de la reunión y los profesores empiezan a proponerme cosas, pero lo que hago como coordinador es mantenerme en el acuerdo, porque si yo rompo el acuerdo, 20 profesores hacen una cosa, 30 otros, 50, y el colegio se rompe. Esa sí es una debilidad y creo que la hemos vivido, o sea, es una culpa que hemos tenido, pero en los 14 años varias veces uno o dos coordinadores han decidido complacer a los profesores, olvidar la decisión que se tomó y después viene el problema porque nadie queda contento. Ni los que hicieron lo que se acordó, ni los que se liberaron e hicieron otra cosa. Sí, entonces, claro. Esa sí es una habilidad que a veces en la reunión de equipo alguno de los coordinadores decidiera no proponer nada y salir y cambiar todo lo que se hizo. Entonces todos estamos recogiendo hoy unos formatos y un coordinador decide decirles, no, formato no hay, hagan lo que quieran. Y eso tarde o temprano se va a ver en una descoordinación del colegio. Esa sería una debilidad del equipo que algunas veces la hemos sufrido pequeñitas, hemos llamado la atención y a veces se han superado de buena manera. A veces no, a veces el grupo docente se rompe y después nos llega que fue porque uno de nosotros no siguió el acuerdo que se hizo. Entonces es bien importante eso de ser muy coherentes. Sí, la comunicación asertiva y respetar esos acuerdos. No modificar el acuerdo así no nos haya gustado, porque claro. Esa es la democracia. Claro, votamos, sí. Ganaron, no era lo que yo había propuesto, pero ya no lo cambió. Asumámoslo. Bueno, Ricardo, le voy a dar la bienvenida a mi compañera Angélica María Ortiz, quien te quiere de pronto saludar. Angélica. Muy buenos días. Buenos días. Profe Ricardo, primero agradecerle el espacio que nos ha podido dar hoy para este pequeño encuentro. Mi nombre es Angélica María Ortiz, de profesión administradora de empresas, compañera de estudio con Olga Esperanza y trabajando con ese proyecto sobre la convivencia escolar. Ofrezco disculpas por la tardanza, pero bueno, aquí estoy y espero pues continuar y poder aportar también. Muchas gracias. Listo, muy amable. Bueno, Angélica, te contextualizo. Vamos en la cuarta pregunta, vamos a iniciar la cuarta, de gestión directiva. Entonces, no sé si quieras compartir por pantalla el documento. Ok. Gracias. Ya lo voy a publicar. Entrevista. Ahí está viendo la pantalla. Sí, señora. Puedes ampliar un poquito más si deseas.
¿Qué Por tal ahí. ese tamaño? Perfecto, perfecto. Bueno, entonces van en la cuarta. Sí, por favor, la primera. Ok. Bueno, profe, voy a hacerle esta pregunta. ¿Cómo la gestión directiva puede alinear esas políticas institucionales con principios de formación de ese sujeto político, pues en busca de esa mejora de convivencia y de todos esos factores que afectan la institución? Pues yo creo que nosotros hemos logrado, como les digo, discutir todas las políticas que tienen que ver con el colegio en las diferentes instancias, con los documentos legales que sean funcionales para el colegio, y cada vez que se toma una decisión, se comparte y se participa de manera amplia. Y esto, pensamos, le genera al estudiante, al sujeto del colegio, la posibilidad de entender que puede participar, que hay unas normas, que hay una regla, el manual de convivencia, por ejemplo, que lo debemos conocer y que es el punto de partida para las relaciones. Pero que también se puede aportar, se puede discutir. Aquí se abren canales de aporte, de transformación. Y sí, creo que es la gestión directiva la que va a permitir una estructuración más completa de un sujeto político que aporte. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, profe. Bueno, dándole continuidad, profe. ¿Usted cómo cree que la gestión directiva articula los proyectos pedagógicos o las acciones que permiten fortalecer la calidad académica, el liderazgo y por ende pues la convivencia dentro de la comunidad? Así como lo maneja este colegio y como está propuesto en la norma, es la gestión directiva la que recibe todos los elementos de fundamento de los proyectos y los lleva a que se conviertan en acciones, y esas acciones pues obviamente se evalúan para mirar la pertinencia de los proyectos. Ese tipo de gestión, si se lleva a cabo pues de una manera muy consciente y de manera permanente, permite obviamente ampliar la visión de una calidad educativa, porque pues obviamente proyectos como derechos humanos, como lectoescritura, en fin, pensamiento complejo, se articulan con el currículo del colegio y se pueden proyectar hacia unos resultados más eficientes con los estudiantes. Entonces, sí es bien importante que los directivos podamos conocer y al menos estar articulando los diferentes proyectos que hay en el colegio para que lleguen a aula y para que después desde el aula se puedan retroalimentar en mejoras del colegio. Claro que sí, profe. En ese sentido, pues sí tiene mucha razón sobre el tema. Bueno, profe, aquí como para terminar ya las preguntas sobre la gestión directiva. Ustedes manejan la experiencia Nodo 5 y esta experiencia ha permitido que la institución logre converger y tejer en acción con los conflictos escolares, pues a través del diálogo y de muchos saberes, ¿verdad? Sí, señora. ¿En qué aspectos de cada convivencia, perdón, de cada gestión se evidencia su aplicabilidad? Pues en mejora de esta convivencia en la comunidad educativa. Bueno, el Nodo 5, al encontrar experiencias diferentes, nosotros estamos compartiendo con otros 4 colegios, 2 más distritales y 2 en administración por parte de entidades. Pues encontramos que, por ejemplo, el conflicto no es un problema solamente de Acacia, no tiene unas solas características propias del colegio, sino que tiene que ver más con la edad, tiene que ver con los contextos, tiene que ver con
situación sociopolítica y económica. Y al encontrarnos con ellos, pues reconocemos formas en las que se ha ido estratégicamente trabajando el conflicto, y creo que eso ha sido bien importante. Las 5 experiencias nos dan elementos a cada uno de los colegios para encontrarle, digamos, formas de apropiarnos. En este caso, nosotros hablamos del conflicto como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, uno lo trabajan con las artes, otros lo trabajan con mesas de diálogo y de conciliación, otros estamos trabajando aspectos como Hermes, otros trabajan derechos humanos. Todas esas salidas lo que le permite al nodo es incorporar algunos de esos elementos, gestionarlos dentro del colegio, y pues en algún momento veremos que nos ayudan, porque el conflicto es muy complejo. Entonces de pronto nosotros sí lo venimos trabajando de una manera, pero al ver las otras 4 experiencias traemos elementos acá y esperamos en alguna oportunidad pues ser más eficientes a la hora de gestionar los conflictos. Ricardo, tú nos puedes por favor contextualizar. Este año tú estás liderando, ¿cierto? Esa actividad del nodo. Bueno, la articulación con las otras instituciones. ¿Cuáles instituciones forman parte? Esa es una pregunta para que de pronto nos contextualices. Y 2, como tú bien lo mencionas, en un futuro, cómo aplicarle a las otras gestiones, porque como que da la impresión que se queda en la parte del equipo directivo y docentes, que somos los que conocemos. Pero, por ejemplo, uno le pregunta a los estudiantes de diferente curso y no conocen qué es el nodo, y lo mismo los padres de familia. Listo, entonces esas son 2 preguntas. Bueno, estamos en el nodo 5, el Sabio Caldas, que es un colegio en administración. Está el colegio El Ensueño, que también es en la administración. El colegio Paraíso Mirador. Está el colegio República de México y el colegio Acacia 2. Digamos que lo que pasa es que todos estos proyectos tienen unos grandes aportes, pero desafortunadamente es muy difícil impactar a la población completa. Nosotros hicimos este año, y todos los años se hace, mínimo 5 reuniones con estudiantes. Y los estudiantes se integran, estudiantes de todos los colegios, en una actividad. Pero no podemos llevar el 100% de los estudiantes. Al contrario, por las mismas dinámicas de los colegios, parece que se ha reducido mucho. Y este año a una actividad fuimos con 38 estudiantes, que fue la actividad de cierre que se hizo en el Gimnasio Moderno, pero a las otras actividades vamos con 20 estudiantes. Y estamos, lo que yo veo es todavía, como en educación todo es creativo y todo es nuevo. Por ejemplo, este año yo escuché que los colegios querían optar por 2 posibilidades. Una, tener un grupo base, unos niños, 20 o 30 niños, que estuvieran en todas las actividades, y la otra, cambiar los niños. Entonces, aunque fue lo que se discutió en la primera reunión, finalmente, por ejemplo, hubo colegios que nos dijeron, para el encuentro nuestro necesitamos niños de 8º y 9º. Entonces ya no pudimos tener el grupo si lo habíamos seleccionado. Otros nos dijeron, el encuentro es con niños de 5º y 10º. 10 de 5º, 10 de 10º. Entonces, porque permite que la actividad que se va a realizar pues tenga mejores resultados. Y eso hace que, si bien, por ejemplo, nosotros durante el año se supone que llevamos 140 niños, a veces fueron los mismos. Entonces no hubo 140 porque algunos repitieron salida, digamos que impactamos a 60. La cuestión es cómo hacer para que esos 60 que vivieron la experiencia, que conocieron, lo puedan replicar dentro del colegio. Sí. Y esa tiene que ser ellos lo han buscado, como tú misma dices, yo estuve este año porque pertenecía al comité de convivencia, pero el año pasado estaba Julio, el año antepasado estaba otro coordinador, pero la propuesta tiene que ser ahí. ¿Cómo hacemos para que esa semilla
que está en 60 niños, pueda llegar a las jornadas. Es bien complejo, nosotros tenemos 2.840 estudiantes. Y como te digo, directamente impactados allí estuvieron 80, digamos. Pero ¿cómo hacer para que ellos, pues claro, nosotros sí, porque lo que se acuerda allí de lo que se vive, traemos para las actividades, para las direcciones de grupo, para las actividades, encuentros y salas de bandera, traemos de allá alguna actividad y la empezamos a negociar, vamos a hacer publicidades, vamos a hacer escritos, hicimos una dirección de grupo basada en una actividad del nodo, pero sí tenemos que mirar cómo potenciar lo que allí se logra, porque los niños llegan muy contentos, llegan muy dispuestos, compartir con los de los otros 4 colegios ha sido bien interesante, a veces es difícil, hay que decirlo. Los niños de uno de estos colegios llegan con su uniforme de paño, con una arrogancia, aunque son de Ciudad Bolívar, pero llegan con una actitud, mientras que los nuestros llegan de otra manera y eso a veces genera separaciones, pero en las actividades se ha logrado que se integren. Hemos hecho actividades deportivas, actividades lúdicas, actividades académicas y finalmente todos resultan integrados y entendiendo cuál es el objetivo, pero si replicarlo es más complicado. Con los padres de familia siempre hay un encuentro todos los años. Este año del colegio nuestro fueron 10 padres de familia, un conversatorio, estuvimos eso, nos prestaron un auditorio en el colegio Arborizadora Alta y reunimos padres de los 5 colegios, generalmente del consejo de padres, pero ellos fueron allí, hablaron, debatieron, yo mismo dirigí un conversatorio y los padres, por ejemplo, allí fue muy curioso porque ellos cayeron en cuenta, al menos los que estaban allá, que mientras nosotros en la escuela negociamos el conflicto, lo dialogamos, lo gestionamos, para ellos el conflicto se ha manejado a golpes. Y entonces ellos reconocen que ellos generan más conflicto que el que de alguna manera tenían que superar. Y allí hubo un mea culpa muy interesante de los padres, porque la pregunta era esa, ¿tú cómo resuelves esto? ¿Cómo se hace? Y en la casa o ignoran las cosas o es violentamente cómo se resuelve. Y han llegado, ellos reconocían que llegan a veces a cuestiones muy graves. Y pues el colegio está hablando otra cosa. Aquí los formamos, digamos que para otro tipo de sujeto político frente al conflicto, y allá pues entonces el cambio, ellos reconocieron, tiene que ser también en el hogar. Allá es donde se tiene que aprender a dialogar, a reconocer el conflicto y a crecer a partir de esto. Entonces fue bien interesante, pero no, obviamente tampoco se impactaron los 4.000, 5.000 padres que tenemos. Fueron 8 o 10. Bueno, Ricardo, de estas experiencias y de estas reuniones al interior del equipo de los 5 colegios, ¿existen, por ejemplo, actas, levantan actas o hay algún documento que dé cuenta de ese accionar? Sí, claro, ahí todas las reuniones generan actas, pero además todos los años se genera un documento, ellos manejaban una revista. Este año la imprimió el Colegio República de México porque por el manejo que hubo de tiempo y de contratación y todo lo pudieron hacer, pero los demás estamos manejando una revista virtual que ya se presentó hace unos 8 días. Es posible que de pronto sí, claro, yo te tú me facilites el material porque sí, vale la pena hacer la revisión. Entiendo que de todos los años, van 6, 7 años, siempre ha quedado una memoria. Una memoria, sí. Qué bueno. Y hacemos un encuentro que fue el último que hicimos en el gimnasio moderno. Ya, ese es el cierre. Ese fue el cierre. Bueno, Angélica, puedes continuar. Muy bien, Ricardo. Interesante. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos a contextualizar la segunda categoría que tenemos para este trabajo de investigación sobre el liderazgo. Yo creo que el profe tiene muchos aportes acá. Y para darle inicio, profe, ¿cuáles considera usted que son las cualidades o los atributos que debe tener ese líder directivo docente? Pues fundamentalmente yo creo que la comunicación, el diálogo, porque para nosotros el líder es el que está con los grupos y los va empujando para llegar a la meta, no el que va adelante dando órdenes
marcando horarios, cerrando puertas. Entonces, a veces ese escuchar, ese ponerse un poco en el papel del otro, pero también exigir que la escucha se responda con respeto y también con diálogo, pues ha hecho que, por ejemplo, nosotros a veces, por ejemplo, yo hoy tengo unos documentos que estamos recogiendo, son para el viernes, y a mí la mayoría de los docentes ya me los entregaron. Yo no he ido a pedirlos, no he ido a forzarlos, se les entregaron, se habla con ellos, se muestra para dónde vamos, y ellos mismos son los que terminan adelantándose y entregando las cosas, gestionando. Si hay que hacer un acta, la colocamos y no esperan que el coordinador llegue a llenar acta, sino que alguien se encarga, otro avanza, y pues entienden que es una cuestión de todos, pero creo que el liderazgo tiene que ver con eso, confianza, mucho respeto, mucha comunicación, y pues eso hace que el colegio, cuando tiene un norte y la gente lo reconoce tanto afuera como adentro, dicen el colegio está bien, el colegio va bien, vamos a ser de pronto mejores cada día, pero todos tienen que aportar. Pero como te digo, no desde una actitud de órdenes, sino una actitud de diálogo y de convencimiento para que sea ese norte donde todos vamos a llegar. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, y usted como líder u orientador de la institución, ¿cómo logra afianzar al equipo que busca alcanzar las metas y la visión de ese horizonte institucional? Pues básicamente con lo que ya dijimos, el diálogo, el respeto por el otro, la confianza, pero también siendo muy claros, o sea, los elementos que perseguimos están claros, está hacia dónde queremos ir, y eso hace que la gente sea consciente y también se comprometa, y pues vamos hacia allá. Algo importante, Ricardo, que aparece desde el liderazgo y que tú mencionabas, no tengo necesidad de ir a buscar, porque creo que poco a poco y con el transcurso de los años, nosotros también como docentes hemos entendido que no hay necesidad de tener el policía al lado para cumplir. Y ustedes son muy claros, ejemplo, con la agenda. Uno ya está acostumbrado con la agenda. Ustedes dicen cierre 8 de la mañana plataforma. Llueve, truene o relampaguee, docente que no cumpla, ya sabemos cuáles son las consecuencias. Entonces creo que eso es responsabilidad también de todos. Ricardo, ¿me puedes por favor complementar si estoy Sí, diciendo? claro, por eso la planeación, la organización, claro. Nosotros el día antes de entrar a trabajar en enero nos reunimos y se genera la primera agenda, que es la del primer día, cosa que en otros lugares no se da. Se pasan 8 días y no se sabe para dónde se va. Aquí no. Aquí antes de entrar a trabajar ya está la agenda del primer día. Y ese día se hace la agenda para las 2 semanas que vienen y se comunica. Entonces las personas saben que hay respeto, que hay organización, hacia dónde vamos. Y lo que tú dices, la consecuencia, pues generalmente es que ante los padres o los estudiantes debo ir a decirles, me faltó esto, no lo hice como docente, porque ya estaba acordado. Y ese es el liderazgo, cada quien va asumiendo sus compromisos, igual los discutimos, igual los modificamos, hay cosas que de pronto se nos hacen ver que pueden cambiarse y se cambian. Bueno, muy bien, Ricardo, gracias. Continúa, Angélica. Perfecto. Bueno, profe. ¿A través de qué situaciones o acciones de su diario o de su cotidianidad promueve o percibe el liderazgo en el directivo de la institución? No, pues todas las acciones, el respeto de los horarios, de los cronogramas, de las agendas que se han establecido, el acompañamiento cuando hay una reunión y pues delegando lo que se tenga que delegar, pero también apoyando y acompañando en todos los momentos
tanto a los docentes como a los niños. El documento de una salida, por ejemplo, es muy importante, hay que cumplirlo. Obviamente somos muy exigentes en eso. Si no hay documentos no se hace. Pero eso ha logrado generar una dinámica donde cumplimos mucho y cumplimos bien. Entonces, pues las acciones son desde las 6:15 de la mañana, atender a un padre de familia, por ejemplo. Aunque hay un horario de atención a padres, si el padre viene y quiere que el coordinador lo atienda, nos toca atenderlo. Si el estudiante quiere hablar o, en fin, sucedió algo, pues lo hacemos. Entonces, estar siempre dispuesto, pero obviamente respetando todos los lineamientos que tenemos de trabajo. Muy bien. Continúa, Angélica. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, ¿y de qué manera el liderazgo participativo de ustedes, los directivos, fomenta una mayor cohesión social y política y genera como ese lazo entre docentes, estudiantes y padres de familia ahí en la institución? Pues el liderazgo visto como esa forma de comunicación asertiva logra que todos estemos en el acuerdo, que todos tengamos el manejo de lo que estamos haciendo. Los niños lo entienden. Yo, por ejemplo, le digo a un estudiante hoy, este no es el uniforme y tenías prueba de suficiencia, discúlpeme, es que se me pasó, es que esa no... Pero los demás cumplen con el uniforme, porque lo hemos hablado, porque se ha presentado, y entonces, pues, obviamente ellos sienten que también es cuestión de ellos, lo que te decía ahora de los docentes cumpliendo, por ejemplo, un horario, haciendo una actividad que tengan que hacer. Y cuando el padre viene a reclamar, se da cuenta que hablamos el mismo discurso y que la decisión que tomó el docente está de acuerdo con la que manejamos, y pues ahí se da una gran coherencia social, sí, porque claro, todos vamos en la misma línea y pues eso fortalece. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, profe, y desde ese liderazgo, ¿qué estrategias pedagógicas llevan a cabo teniendo en cuenta las disparidades relacionadas con las condiciones personales, sociales y culturales de esos estudiantes? Pues yo creo que ha sido y tiene que ser en un futuro la opción precisamente de unificar cosas, que los directivos docentes logremos mantener claro que, por ejemplo, trabajamos por competencias, que se trabaja basado mucho en el diálogo, que tenemos un aprendizaje significativo allí en el fondo como enfoque pedagógico. Entonces, si desde las directivas y en todos los momentos se mantienen estas perspectivas, pues van a llegar a los otros. No es fácil. Por ejemplo, aquí cambiamos de personal, en la mañana no tanto como en la tarde, pero cuando uno tiene 20 profesores nuevos, para que el colegio siga hacia el mismo camino, pues obviamente es que nosotros mismos enfaticemos, reconozcamos, pues a veces resulta curioso, pero hay que decirlo en una reunión de equipo directivo. Aquí tenemos esta misión, esta es la visión, este es el enfoque pedagógico, y si desde el equipo arranca, es más fácil que llegue a los campos, a los ciclos y pues al resto del colegio. Entonces, básicamente ser muy coherentes y mantener en el diálogo y en el esfuerzo las mismas ideas que el colegio pues defiende. Sí, claro, profe, en eso tiene mucha razón. Bueno, profe, entonces ya aquí como para terminar sobre el liderazgo, tenemos dos preguntitas ahí. ¿De qué manera se fomenta la investigación y la identificación de prácticas para mejorar, para lograr mejores aprendizajes? Bueno, nosotros entendemos que cada momento en la escuela es nuevo. La investigación es parte de la pedagogía, no porque lo digan, sino
porque es imposible que yo haga una transformación en aula, una transformación en un niño, si no leo lo que me está llegando y no lo tramito de una manera diferente. Entonces, enseñarle a los niños es de alguna manera aprender también nosotros de ellos. Por eso, si algún docente hace una propuesta, yo quiero manejar esto, quiero llevar una alternativa diferente, se le apoya y aprendemos de él y construimos con él. Hay muchas ideas de los docentes. Nos ha servido mucho que los docentes, precisamente por su formación, han vuelto a la universidad, a las especializaciones, a las maestrías, algunos hasta los doctorados, porque allí han entendido que lo que pasa en aula todo es muy rico y se puede aprovechar, se puede llevar para cambiar un poco lo que estoy haciendo y entender mejor ese grupo que viene. Yo, por ejemplo, a veces les digo, el trabajo de lo convivencial es muy complejo y es demasiado triste porque resuelva casos. Pero yo a veces de esos casos he guardado apuntes y me he puesto a mirar y yo por ejemplo, yo mismo tengo la idea de hacer un trabajo acá sobre el trato mismo que se dan ellos, pero también uno sobre la ofensa. No he tenido el tiempo de formalizarlo, pero cuando yo veo que las ofensas de ellos son como tan raras, entiendo que es que no las hemos manejado. Pero si uno lograra manejar esa estructura misma de la ofensa y de cómo la ofensa se convierte en otra cosa, de pronto les ayudaríamos más a superarlo. Y ese es un tema que me salió este año de escuchar unos niños y por allá encontré un documento. Entonces en algún momento voy a ver si me dedico, formalizo y empiezo a ver cómo, porque yo, por ejemplo, con ellos, cuando llegan acá, pero tú, ¿por qué le dijiste así? Es que eso significa tal cosa. Le digo, no significa eso. Y le abro el diccionario y le muestro, mira lo que significa. Ah, entonces, y empiezan ellos a darse cuenta que pues obviamente están metidos en un mundo donde una palabra sirve para descalificar y armar problemas, pero nosotros podemos empezar a darle otras soluciones, otras salidas, por ejemplo a eso, a la ofensa. Pero cada docente en aula, y yo fui docente de aula 20 años, ya encontraba muchas cosas interesantes para trabajar. Entonces ese espíritu en el docente sí intentamos fomentarlo desde acá. Cuando alguien nos llega con una idea para implementar algo de investigación, pues la idea es poderlo apoyar. Se apoya. Gracias, Ricardo. Qué bien, profe. Muchas gracias. Bueno, profe, ya finalizando, el rector ha hecho partícipe a todos los estamentos de la comunidad en la construcción del manual de convivencia y de qué manera se ha dado. Sí, claro, aquí se sigue la norma y para que haya un cambio de fondo en el manual de convivencia debe pasar por los estamentos, consejo estudiantil, consejo de padres y obviamente lo que tiene que ver con consejo de docentes, revisarse por el consejo académico y finalmente es el consejo directivo el que toma las decisiones de esos cambios de fondo. Lo último, lo más reciente fue la implementación de una prenda opcional en el uniforme y pasó por todos los estamentos. Sí. Ok, profe, muchísimas gracias. Bueno, profe, entonces vamos a entrar a nuestra tercera categoría de este trabajo de investigación de la institución educativa y estas preguntas se las vamos a hacer relacionadas a esos sujetos políticos que estamos formando. Entonces, para empezar, profe, ¿cómo define usted el concepto de sujeto político en el contexto escolar? Pues básicamente yo lo uniría con el concepto de saber, pero en el sentido de que el sujeto político es el que sabe que pertenece a una comunidad, que esa comunidad debe tener una organización y que cada acto suyo va a contribuir al funcionamiento o al mal funcionamiento de esa comunidad. Ok, profe. Muy bien, muchas gracias. ¿Y cómo cree usted que influye la gestión directiva
en la formación de estos sujetos políticos en la comunidad educativa? Básicamente, en la directiva, desde la directiva se le da a las personas mucho respeto, responsabilidades y obviamente acompañamiento para que su trabajo contribuya de buena manera a lo que la comunidad necesita. Entonces, el sujeto es alguien que libremente toma ciertas decisiones dentro de la normatividad del colegio, aporta, hace crecer más a la institución y creemos que ese es el sujeto que vamos construyendo, desde los niños que se van y vuelven al colegio, porque aquí se sintieron escuchados, respetados, valorados, hasta algunos docentes que yo me he encontrado por fuera y dicen, si hubiera sabido, yo no me hubiera salido de acá hacia 2, porque allá se trabaja muy bien y se respeta y se valora. Entonces creo que desde la directiva se puede ampliar eso o se puede, algunos directivos podrían en otra institución, digamos, acabar esa opción. Ay, qué bien, profe. Súper. Bueno, pues tendremos continuidad. ¿Y de qué manera o cómo impulsa la institución la reflexión crítica y de participación de los estudiantes en temas políticos, sociales y culturales? El colegio siempre ha propuesto como base, por ejemplo, lo que tiene que ver con la lectura crítica y con la escritura a nivel argumentativo. Y esto tiene que ver con todas las áreas, pero también, es decir, todas las áreas deben de alguna manera propiciar que el estudiante proponga, que participe, que discuta, ser escuchado dentro del respeto, ¿no? Y dentro de la normatividad, porque a veces los estudiantes creen que si el profesor les evaluó mal una prueba, entonces hay que pasar una carta para que lo saquen. Y esa no es la participación y esa es la formación que queremos. Pero sí, por ejemplo, cuando salimos al nodo, a Hermes, a otra cantidad de elementos a los que los niños van, nos gusta que participan, piden la palabra, si hay que escribir, escriben, tienen argumentos y tienen la posición como estudiantes del colegio Acacia 2 para defender una proyección hacia la misma comunidad o hacia el futuro. Y defiende su postura. Y defienden posturas, sí. Muy bien. Bien, profe. Muchas gracias. Bueno, profe, ¿y qué prácticas directivas contribuyen a la formación de estos sujetos políticos? Sujetos que sean incluyentes, que fomenten la diversidad dentro de esa comunidad. Yo creo que además de todo el acompañamiento y todo el apoyo, una fundamental es darle responsabilidades a las personas, tanto los docentes, las orientadoras y los niños en cada momento de su actuar, cuando les corresponda a ellos decidir algo, realizar algo, nosotros como directivos les damos la responsabilidad y les pedimos que ellos mismos sean los que propicien la solución o propicien el diálogo, y pues eso ha hecho que tengan como ese empoderamiento que necesitan, porque no es el directivo el que lo decide todo. Dependiendo del rol, dependiendo de las funciones, el manual de convivencia, pues está el director de grupo, está el jefe de campo, está el docente que se encarga de los cursos. En fin, cada uno tiene esa responsabilidad y a partir de eso creemos que se les va fomentando esa postura política. Claro. Sí, claro, profe. Bueno, profe, ¿y de qué manera la participación estudiantil en la toma de decisiones mejora esa convivencia? Y cómo, digamos, interfiere en la formación de estos sujetos, siendo ellos líderes de su territorio. La forma en que ellos entienden que la convivencia es de ellos, pues obviamente los lleva a ser más cuidadosos, a ser más asertivos. Entonces sí es bien importante que ellos participen
en todo lo que tiene que ver con la convivencia porque la asumen. Y al asumir sus roles dentro de la convivencia, pues dejan de verse tantos casos de estudiantes, por ejemplo, disruptivos o que atacan o que de manera inconsciente no permiten el funcionamiento a nivel de la comunidad. Entonces, cuando ellos son partícipes, ellos mismos la tejen, la construyen y la convivencia pues se vuelve mucho más equilibrada como queremos. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, continuemos. Ya para terminar aquí con el sujeto político y su intervención, ¿cuáles han sido esos aportes que usted ha dado para formar estos sujetos políticos que transforman en este territorio a nivel social y cultural? Bueno, pues creo que todo tiene que ver con el ejemplo, ser una persona que escucha. También he tenido que ser muy resiliente porque hay cosas aquí que como que pasan hasta por encima de la persona. Escucharlos, llevarlos a que ellos también escuchen, negociar con ellos, obviamente mostrar que siempre debe haber una base, que en el caso nuestro es el manual de convivencia, porque el directivo docente no es el Dios que toma decisiones y que hace todo, siempre les muestra a los padres, a los estudiantes y a los mismos docentes que nosotros tenemos una norma, que es algo de lo que partimos y que se negocia hasta determinado momento y que siempre buscando el bienestar y no el daño a otros ni el aprovecharse de situaciones. Entonces creo que pues muchos compañeros a nivel docente, muchos padres de familia y muchos estudiantes han entendido que hay que dialogar, que hay que proponer, que hay que trabajar, que hay que ser muy respetuoso y creo que por ahí van grandes líneas de lo que podemos estar aportando. Sí, es cierto. Muchísimas gracias, bueno, profe. Yo creo que ya terminamos acá con el tema de la intervención sobre el sujeto político y vamos a culminar este encuentro, profe, con unas preguntas sobre la convivencia escolar. Y para empezar, profe, ¿qué impacto cree usted que tienen las normas y valores de la institución sobre o en concordancia con la convivencia diaria entre estudiantes y docentes de esta comunidad? Pues las normas son unos acuerdos y son acuerdos que se hacen para que el accionar de uno sea coherente con lo que necesita el grupo y no pasar por encima de los grupos ni romperlos. Las normas que tenemos en el manual han sido muy discutidas, muy negociadas y con los niños se insiste mucho en que las vean como eso que me permite crecer al lado de otro para no imponerme, para no dañar, pero tampoco que mi vida sea de pronto reprimida. Entonces es muy importante para todos que en un grupo, hasta en la familia, tenemos normas y tenemos acuerdos y cuando estos funcionan y de buena manera, a veces ni se tienen que tocar, no hay que ir a nombrarlos porque ya se sabe la norma. A veces el niño llega aquí o el mismo docente llega y dice, no, cometí un error, pero tengo que resolverlo, porque ya está la norma y el error fue no haber en determinado momento respetado lo que habíamos acordado. Y creo que es fundamental que haya esos acuerdos mínimos sobre los que se pueda convivir. ¿Algún aporte, Ricardo, que nos dejó, creo que fue en el 2019, 2021, cuando vino Justicia Escolar Restaurativa, y que creo que sirvió mucho para transformar y modificar lo que teníamos como esas tipos de faldas que quizás de pronto eran más punitivas? No sé si estoy equivocada, pero a partir de ese apoyo que se tuvo, el manual se transformó, no sé.
Bueno, no, el manual en cuanto a las normas, y lo que pasa es que están las normas, que es como el deber ser, y que son los deberes y los derechos. Luego aparecen las faltas, que es donde se recalca que algún deber se incumplió. Lo que le agregó la restaurativa, que igual siempre lo intentábamos, es que el estudiante o la persona que cometió una falta, de alguna manera no solo reconozca que cometió la falta, sino que en su reconocer al que fue afectado se le retribuya y se le permita de alguna manera volver a como un lugar de equilibrio, porque el niño fue violentado o porque la persona fue insultada, pero el otro dice, bueno, lo cometí y ya, ya, esto pasó. No, pero ¿qué pasó con el otro? Porque el otro quedó afectado, porque hubo un daño, porque se generó dentro del aula o dentro del colegio una situación dispar. Entonces la restauración lo que permite es eso, que el otro, el que fue de alguna manera, o los otros, o el momento, eh, pues se reivindique su posición y que se llegue, lo que busca la restaurativa precisamente es que el sujeto vuelva al nivel en el que estaba porque fue dañado. Ahora, es bien difícil, en el colegio no nos ha pasado, pero hay colegios donde las faltas son tan graves que la restauración como tal pues no se va a lograr. Pero aquí sí, porque obviamente hemos logrado, y de hecho lo hacíamos antes, de que apareciera desde otro ambiente. Por ejemplo, yo siempre le insistía a los estudiantes, lo primero tienen que decir la verdad, lo segundo aquí no puede haber repetición, y lo tercero tengo que ver cómo le reparo al otro, qué reparación, qué restitución le hago. Por ejemplo, nosotros hemos tenido a veces, un ejemplo, una cartelera y se expone ante el resto de compañeros donde reconozco lo que falté, donde reconozco lo que debe estar y allí mismo presento una excusa para dar algún tipo de restitución. Pero siempre teniendo en claro eso. No puede ser que el otro sea antes más afectado. Entonces vengo y digo acá, bueno, yo firmo, pero afuera sigo molestando al otro. No, afuera eso se acaba. Y si no, pues obviamente tienen que venir sanciones. Y en el caso de eso, Ricardo, que por ejemplo suceda un tipo 2 o 3, ¿cómo se hace el manejo? Bueno, el manejo siempre ha sido de la manera más, pues, más clara que podamos con respecto a la misma ley que propuso la convivencia escolar. Los tipo 2 y 3 se sube la alerta y si es necesario dar parte a las autoridades se da. Aquí hemos llevado a padres que tienen que ir primero a conciliar ante Cámara de Comercio, ante una entidad, si la cuestión es grave. Y lo mismo los estudiantes han tenido su proceso, si median otros aspectos como violencia, como agresión y se causan daños, tiene que hacerse con el apoyo de las entidades, Policía de Infancia y Adolescencia, Fiscalía, Bienestar Familiar, lo que sea para restaurar, porque pues obviamente esto agrava. Claro. Entonces sí, hemos recurrido a toda la norma y pues hace 2 años para acá el Comité de Convivencia busca mucho es ser muy, digamos, más la prevención. Entonces, por eso se insisten en muchas cosas que puedan llegar a algún daño. Entonces, se busca con el manejo de lo preventivo y pues obviamente de pronto la gente no entendía por qué, por ejemplo, se insistía en el corte de cabello. Entonces, que el cabello no estudia. Pero lo que pasa es que los cortes de cabello pueden terminar discriminando. Y a partir de esa discriminación se generan otras cosas y se han visto casos de violencia. En algún colegio a un muchacho lo mataron porque el corte los confundió con uno de una pandilla, con una pandilla que tiene un corte en otro lado. Y al muchacho le llamaron la atención en el barrio, él no prestó atención y lo mataron. Y al rector lo llama a la fiscalía y le dice, usted no tomó medidas para proteger al niño de una discriminación que lo vinculaba. El rector no tenía ni idea que los cortes de cabello representan pandillas. Entonces, ¿qué era lo que proponían en el momento de la corte? Igual, un corte lo más normal, pues para que no genere esas opciones de salida. Pero aquí la gente no lo entiende. Entonces, aquí en el colegio una mamá peleó porque su hijo tuviera un corte totalmente diferente. Pues en el momento de lo que era el manual inicial que decía que se debía mantener tal corte, se le explicó que por el manual no se podía
ella fue a otras entidades que no entienden la educación, porque no es que ellos se estén liberando, es que no entienden, y las autoridades le dijeron, el niño puede ir con el corte como quiera y la forma que quiera. Los niños del colegio le pusieron apodos, lo molestaban, y entonces la mamá vino y dijo, exijo que eso se cambie, que los niños hagan otra cosa. Pues nos colocó en un trabajo más difícil, y bueno, dentro del colegio se hizo el trabajo, se les explicó que había una cantidad de derechos que ellos no tenían por qué estar haciendo eso, pero afuera lo siguieron y lo molestaban por todos lados porque ellos, digamos, no va a llegar a lo que pasó en el colegio donde se dio, la situación de agresión, digamos, mortal, pero sí se pasó por encima, porque básicamente es eso, es el uniforme. ¿Por qué las niñas no deben usar media cortica y tales cosas? Pues porque se les está protegiendo de lo que pasa en el bus, en la buseta o en la calle, no de lo que pasa en el colegio. Pero hay mamás que ya decidieron no continuar con la media pantalón que nosotros traíamos. Entonces, pues no es tanto molestarlo a ella aquí por la media, sino por todo lo que eso previno. Y de todas maneras es un uniforme es uniforme. Entonces se basa en eso y funciona. Entonces, además de la identidad, lo que se ha visto es que protege de otra cantidad de cosas. Y no falta el padre y familia que también se altere y le falta el respeto no solamente a los profesores, sino hasta a ustedes mismos. Sí, claro. Sí, pero es una norma que se ha negociado que estaba, pero pues bueno, ahí miraremos. Listo, sigamos, Angélica. Ok, bueno, muchas gracias, profe, por sus aportes. Bueno, profe, ¿y qué políticas de integración se desarrollan a nivel institucional para tener o para manejar un contexto escolar diverso? Pues se han traído dinámicas nuevas, pero pues básicamente nosotros todas las actividades que llevamos a cabo pretendemos que sea respeto por la diferencia, una izada de bandera, un evento cultural, y pues a veces hemos tenido casos en los que hemos agotado el recurso del diálogo, de la discusión, pero todas las actividades se pretende que sean muy, pues obviamente incluyentes. Gracias, profe. Bueno, profesor, ¿y cuáles considera usted? ¿Ibas a hablar, Esperanza? No, tranquila. No, señora. ¿Cuáles considera usted, profe, que son los principales desafíos para lograr una convivencia escolar, bueno, pues digamos, entre los parámetros normales, ¿no? Tranquila, respetuosa dentro de la institución? Pues tiene que ver con los valores, ¿no? Respeto, responsabilidad, autoestima. El niño que se estima a sí mismo, que se conoce y sabe lo que él tiene, va a respetar también al otro. Yo creo que el problema más grave que tenemos a veces es el contexto externo. Niños que llegan con muchas cargas de fuera del colegio y pues aquí tienen salidas, tienen reacciones que afectan pues obviamente la relación con los otros. Pero en general es mantener los valores. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, profe, ¿y qué acciones ha tomado la institución para mejorar el bienestar de estudiantes y docentes, pues en concordancia con sus características individuales y con su contexto familiar y sociocultural? La aplicación del manual, la aplicación de las tendencias, por ejemplo, lo que tiene que ver con inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento del otro, el respeto de los demás, pero también el colegio, por ejemplo, se ha apoyado, a veces hay instituciones, entidades que tienen proyectos muy interesantes y el colegio los recibe, se apropia de ellos y pues algunos han terminado dándonos unas luces que no teníamos. Todo lo que se vea posible que nos permita, pues obviamente, mejorar el bienestar tanto del docente como del estudiante, pues el colegio lo busca. A veces ha habido talleres hasta de yoga, hemos hecho con los docentes
porque entendemos que la situación es muy compleja y pues se logran cosas, ¿no? Y con los niños lo mismo, como los proyectos Hermes, los proyectos de conciliación, proyectos lúdico-deportivos, lo que el colegio ve que se puede traer, lo traemos y lo apropiamos, y pues creo que hemos logrado apropiarnos de buenas actividades y de buenos procesos. Muy bien, profe. Profe, bueno, esta pregunta es bien interesante. ¿Cómo se aborda la resolución de conflictos dentro de la institución? Pero, digamos, ¿qué cambios cree usted que podrían mejorar estos procesos? Generalmente, pues el debido proceso. La persona que está cerca es la que lo escucha, se llega a un primer nivel de diálogo, se hace pues obviamente un seguimiento, y a medida que el mismo conflicto escala, llega a otros niveles o que llegan conflictos más complicados, pues se aplican, por ejemplo, tenemos lo de Hermes. Hermes es un estilo de mediación donde los sujetos reconocen lo que están haciendo, miran por qué sucedió, se media y pues en esa mediación se busca la superación. La mediación, cuando no, digamos, en la mayoría de los casos llegan ahí hasta la mediación, pero cuando se supera este nivel, llegamos al de conciliación, que ya tiene que ver un carácter más institucional, más de aplicación de la norma, y pues obviamente la idea es que cuando no se logre respetar la conciliación, pues se pasaría ya a planos de sanción. Pero básicamente reconocer qué se hizo, quiénes participaron, qué responsabilidades hubo. Y como esto es pedagógico, pues que entiendan que se cometen errores, que se cometen faltas. Aquí, por ejemplo, hay niños que yo les digo, tú fuiste una sola vez, tu conflicto escaló una vez hasta coordinación, pero nunca tuviste que volver. Mientras que hay otros que ya definitivamente no entienden, no superan el proceso y pues con ellos se tienen que aplicar diferentes dinámicas, ya obviamente citación a padres, obviamente algún tipo de sanción, lo que tiene que ver con la restauración, y pues tendremos que llegar, ha habido casos en que se ha tenido que llegar a Cancelación de matrícula. Cancelación de matrícula o pérdida de cupo ya por parte del consejo directivo. Ya. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, profe, vamos a terminar ya con esta entrevista. Y me gustaría saber, profe, qué sugerencias haría usted para fomentar un ambiente de respeto, de empatía, de colaboración dentro de la comunidad educativa. Bueno, tiene que ver con algo que no contestamos de la pasada, y es cómo se mejora el proceso. Yo creo que el proceso se mejora dándole muchísima responsabilidad al sujeto, que él entienda cuál fue la falta, qué es lo que va mal, y pues que él mismo sea como constructor de lo suyo. Y la sugerencia pues tiene que ver con que todos estemos muy pendientes de generar ese diálogo asertivo, ese respeto por el otro que tiene que ver con la empatía. Todos podemos aportar. Yo, y en la comité de convivencia de este año, surgió una idea, y es empoderar mucho la dirección de grupo, porque es que el director de grupo es el que los tiene más cerca en funciones que tienen que ver con lo social, con lo personal. Si lográramos que esa dirección de grupo abriera espacios de diálogo, de juegos entre ellos, unos roles muy claros, y ya lo hemos visto, es decir, tenemos cursos en los que todo se resuelve casi que allá adentro, porque la dirección de grupo, el manejo desde un docente que está más cerca, permite, digamos, cortar el paso a conflictos mal manejados. Entonces, si desde el grupo mismo se genera una cultura de respetarnos, de apoyarnos, obviamente, de reconocer los conflictos y resolverlos, nos evitamos una cantidad de salidas que van hacia el resto del colegio. Pero repito, somos todos los docentes, los mismos padres con respeto,
Aquí yo recuerdo un caso de un profesor llegó al colegio y a los 3 días de estar en el colegio vino con una niña con una herida pequeñita en la frente. Entonces yo, ¿qué pasó? Entonces me dijo, no, fue que con las gafas se marcó ahí. Y fue porque ella estaba al lado mío y yo levanté un cuaderno y sin culpa le pegué. Yo dije, la mamá va a venir y nos va a armar el lío más grande del mundo. La niña tiene una heridita en su cara y fue causada por el brazo del profesor. Como a la media hora volvió el profesor y le dije, ¿qué pasó? Dijo, ya vino la mamita, hablé con ella, le mostré. Y yo, pero yo necesito hablar con esa mamá. Entonces cité a la mamá el otro día y le dije, es que quiero ver qué pasó, cómo se resolvió. No, yo la llevé, se le hizo curación. Le dije, es que el profe fue sin culpa. Dijo, sí, él le explicó. Y la niña también, y no, es algo normal, es algo que puede pasar. Y pues bueno, se cerró un caso como debe ser. Porque es que los papás vienen a veces es contra todo el que pueda ni cazar cosas, y el profesor llevaba 2 días acá en el colegio, él acababa de llegar, claro, él estaba también muy asustado, pero él ni siquiera entendió que nosotros tocar a un niño, así sea por accidente, se nos puede volver algo muy grave, porque él viene, digamos, él venía muy limpio, muy sano en eso, y le habló a la mamá con toda la franqueza, y la mamá entendió, una mamá de esas excepcionales, no mentiras, la mayoría son así, lo que pasa es que siempre chocamos con las mismas conflictivas o los mismos papás, pero no, la mamá entendió, la niña quiere mucho a su profe, porque eso puede ser algo gravísimo. Al segundo día viene y le pega a una niña. No, afortunadamente ese clima de un ambiente de respeto, empatía y colaboración, digamos que puede estar en el colegio, y a veces son las dinámicas del colegio las que lo rompen, pero se debe volver a eso, respeto, confianza y lo que yo dije ahorita, un profesor muy limpio, una niña muy limpia, una mamá muy tranquila, y que entendió que las cosas se deben resolver así, porque a veces no es eso. A veces el niño pisó el balón, se cayó, y la mamá llega a los 8 días diciendo, los voy a demandar porque 5 le pegaron a mi hijo. Mienten, engañan, tergiversan. No es la mayoría, pero son los casos que a veces nos complican. Sí. También depende del nivel de cultura. Sí. Y del contexto familiar. Listo. Sí. Bueno, Ricardo, muchas gracias de verdad por habernos dado esta entrevista, y creo que va a ser de mucho apoyo y significativo estos aportes para la investigación. No, gracias a ustedes, y de verdad espero haber contribuido y mantener la imagen de esta gran institución de la que yo solo soy una partecita. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Angélica, tienes la palabra para que cierres. Ay, qué pena. Angélica. Tienes cerrado el micrófono. Espérate. A ver. Angélica. Ya. Bueno, que se me viene a saber. Bueno, profe, muchísimas gracias por sus aportes, son muy valiosos desde su experiencia, desde su punto de vista, desde su amor y su entrega, no solo por la institución, sino por lo que ellos representan. Yo personalmente, en nombre de la universidad, de mi compañera Esperanza, pues le agradecerle, profe, por el espacio. No, muy amable, muchísimas gracias también. Y cualquier cosa estoy para que me ubiquen, me requieran o algo. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Bueno, entonces que tengas un bonito día, Angélica. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Ricardo, gracias.